nuestro tiempo y se ubique por favor en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en el versículo número 8. Primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12, el versículo número 8. Y en estos minutos vamos a hablar sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón titulado La genética de los hijos de Gad. Primera de Crónicas 12, 8. Todos digan conmigo, la genética de los hijos de Gad. Dice la Biblia así en Primera de Crónicas 12, 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Escuche esto, los hijos de Gad eran valientes ¿para qué? Para pelear, eran hombres de guerra, y dice que sus rostros, esto me llamó la atención, dice, diestros con escudo y pavés, manejaban armas, y dice la Biblia, sus rostros eran como rostros de leones, diga, rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Wow, era uno de esos tipos de hombres que usted no quisiera encontrarse en un combate, un hombre, una gente con una genética de guerreros. Ahora, vaya por favor al versículo 14 y miren lo que dice allí. ¿Qué clase de gente eran ellos? Dice, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Diga, el menor de 100 y el mayor de 1000. Tremenda esa palabra que leemos acá. Ahora, quiero que tomen asiento, por favor. Y quiero que todos digan conmigo, los que alcanzan a leer acá, lo que allí dice. Dice, la genética de los hijos de Gad. Y es menester que hablemos de esto en esta hora, precisamente porque estamos comenzando un desafío bastante especial, bastante grande para la iglesia. Pero nosotros hemos asumido este desafío confiando en que el Dios nuestro es el Dios todopoderoso. A Él no le queda nada grande. Para Él no hay nada imposible. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad. Y yo quiero hablarles sobre esto. Pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí que muevan sus manos? ¿Por qué quiero hablar de la genética de los hijos de Gad? ¿Y por qué le pregunto si usted es hijo de Dios? Porque realmente cuando leo esto y en estos minutos vamos a hablarles de algo acerca de quiénes son los hijos de Gad. ¿Quién es Gad? Tal vez algunos lo conocen, otros no lo conocen. Pero antes de leerle y explicarles mejor esto, quiero leerles Josué capítulo 23, versículo 10. Y yo quiero que cuando usted escuche y pueda, si puede leerlo conmigo, usted lo va a leer, decir con toda la fe ese versículo. Josué capítulo 23, versículo número 10. Cuando usted esté allí, dice amén. Amén. Josué capítulo 23, versículo 10, dice la Biblia, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Léanlo conmigo los que lo tienen. Diga, un varón de vosotros perseguirá a 1000. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Yo quiero decirle que hemos tomado la decisión de parte de Dios de estar aquí porque sabemos que el Dios nuestro está de nuestro lado. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Ahora, hablar de los hijos de Gad. ¿Quién era Gad? Pues Gad era uno de los 12 patriarcas, hijo de Jacob. Pero curiosamente, este muchacho era hijo de una concubina de una de sus esposas llamada Silpa. Silpa era la madre verdaderamente de este hombre llamado Gad. Y me llama a mí la atención que Gad era hijo de Jacob. Y la Biblia dice que fue reclamado como hijo por parte de Lea, la esposa. Ahora,
Usted debe entender, y todos los hermanos, amigos que están aquí, los que han estado constantemente, saben que la Biblia es un libro, es un tesoro realmente. Amén. Es un tesoro tan especial que donde usted pone el ojo, si se permite el término, usted siempre va a encontrar algo maravilloso para entender y para aplicar a su propia vida. Usted encuentra en la Biblia que hasta los nombres tienen significado. En la Biblia nada está escrito por accidente, nada está escrito por casualidad. Todo lo que aparece allí escrito tiene una tremenda y profunda enseñanza para nosotros. Ahora, quiero que usted preste atención para que usted se dé una idea de quién era Gad y por qué queremos hablar de la genética de los hijos de Gad y cómo aplicarlo a nuestra vida. Número 1, Gad era hijo de Jacob con Silpa, una criada de Lea. Y escuche, este hombre tuvo 7 hijos, quienes fueron jefes y líderes de autoridad en sus familias. En varios pasajes de la Biblia uno encuentra que los hijos de Gad estaban siempre siendo preponderantes, siempre estaban en posiciones de autoridad, siempre estaban en posiciones de privilegio, siempre estaban como jefes, como líderes entre sus familias. Y me llamó la atención que al rastrear el linaje de los descendientes de Gad, porque usted sabe que genética no es otra cosa que la unión de dos términos, de dos palabras, que sencillamente significan lo relacionado a la raza, lo relativo al nacimiento, lo que tiene que ver con un individuo, lo que viene o proviene de sus antepasados, es decir, las características que alguien hereda de sus antepasados. Eso es la genética, lo que usted es, ya sea funcionalmente, bioquímicamente, anatómicamente, su cuerpo, aún sus conductas están íntimamente relacionadas con la genética que le transfirieron sus antepasados. Hay personas entre ustedes que pueden decir: yo soy de aquellos que soy un poco bravucón porque mis antepasados eran así. Soy un poco risueño porque así eran mis antepasados. Soy un poco de esas personas que todo lo toma jocosamente, alegremente, porque así era mi mamá y mi papá y mi tatarabuelo. Es decir, la genética incide en todas las áreas de la vida de una persona, ya sea en lo espiritual como también en lo funcional, como aún en lo anatómico. Personalmente tengo mi genética, depende mucho de mis antepasados. Mis rasgos vienen de mi papá, de mi mamá, de mis antepasados. Y cuando usted es de esas personas que analiza su personalidad, entonces usted debe entender que hay cosas en su genética que no son agradables delante de Dios. Y que cuando usted piensa seriamente en eso, cuando usted es confrontado por la palabra de Dios, llega un momento donde usted debe entender y decir: Señor, está bien que mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo eran así, pero ya ahora en nosotros debe haber un nuevo tipo de genética. Es decir, debemos ahora heredar la genética de nuestro Padre Celestial. Usted ya no puede decir: no, así eran mis antepasados, así soy yo y así me muero. Usted, usted dijo que era hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted no puede seguir con las mismas mallas de sus antepasados. Dígale que está a su lado, te están hablando a ti. ¿Cuántos de los que están aquí tienen mañas, tienen hábitos, tienen costumbres, tienen cosas raras que cuando usted se pone a pensar y mira seriamente dice: no, es que así era mi papá, así era mi abuelo, así era mi tío? Pero hermano, los hijos de Dios no estamos condenados a quedarnos con hábitos de nuestros antepasados, sino que nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia. Quiero que usted escuche algo sobre la familia de Gad y luego usted entienda por qué es tan serio de lo que vamos a hablar hoy. Escuche bien. Resulta que los gaditas o los hijos de Gad eran muy belicosos, eran muy rudos, eran muy fuertes, tanto que proféticamente en Génesis 49 y aún en todas las escrituras que se refiere a los gaditas, dice que ellos tenían rostros como de león, eran hombres imponentes, eran una familia de guerra, eran una familia belicosa.
Tanto así que cuando fueron a heredar la tierra prometida, ellos decidieron no ir al lado occidental del río Jordán, sino que quisieron quedarse en el otro lado, el lado oriental del río Jordán. Y era peligrosa esa posición, porque allí más fácilmente los podían atacar. Pero ellos estaban diseñados, tenían genética de guerreros, gente con carácter valiente. No eran gente que se atormentaba por cualquier cosa, no era gente que tiraba la toalla por cualquier cosa, no era gente que retrocedía por cualquier cosa. La Biblia dice que el león no retrocede ante nada. Amén. Y si usted dice que es hijo de Dios, la Biblia dice que Él es el león de la tribu de Judá. Y si Él es el león de la tribu de Judá, nosotros debemos vivir una vida conforme a la genética que ha sido heredada de nuestro Padre Celestial. Yo no veo en la Biblia un Dios que anda quejándose, un Dios que anda asustado. Yo no veo en la Biblia un Dios que anda con miedo, con temor. No. El Dios nuestro siempre todo lo tiene bajo control. Y si el Dios nuestro es nuestro Dios, entonces debemos confiar que Él es nuestro Padre. Padre nuestro comienza diciendo Padre nuestro, para que usted sea consciente de qué clase de Padre tiene usted, para que usted sea consciente de qué clase de Dios tiene usted. Y si usted a voz en cuello puede levantar sus manos y moverlas y decir yo soy hijo de Dios, entonces debe portarse como hijo de Dios. Usted no puede decir soy hijo de Dios y vivir como hijo del diablo. Usted y yo debemos vivir conforme le agrada a Dios. Pero no de eso. Aunque eran poderosos, aunque eran como leones, aunque el texto bíblico dice que eran fuertes, que sus rostros eran como rostros de guerreros, eran hombres de guerra, manejaban el escudo, manejaban el pavés, era gente que no cualquiera podía dominar. Leyeron ustedes que eran como las gacelas sobre las montañas, era de esa gente que ellos podían pelear cuerpo a cuerpo y también en las montañas, en la selva, en lugares llenos de dificultades. Hermano, al Hijo de Dios, Dios no le prometió que la vida le sería color de rosa. Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicciones. Y todo lo que cuesta tiene sacrificio, dolor, esfuerzo. Y resulta que los hijos de Gad, ellos habían heredado eso de su papá llamado Gad. Pero me llama la atención que aunque eran tan poderosos, que aunque el menor gobernaba sobre 100, que aunque el mayor gobernaba sobre 1000, sin embargo la historia bíblica narra que cierto lamentable día, estos gaditas, los guerreros, la gente de poder, la gente que encabezó la conquista, fueron tan poderosos que no solo conquistaron su territorio, sino que se pasaron al otro lado del Jordán, y ellos juntamente con todas las 11 tribus conquistaron el territorio, y cuando conquistaron todo, ellos se regresaron a su lugar. Diga conmigo, eran gente de guerra. Diga, mi Dios es un Dios de paz, pero también de guerra. Eso quiere decir que Él es poderoso. Pero ¿sabe una cosa? Los gaditas, aunque eran tan fuertes, poderosos, la Biblia dice que en una ocasión esta tribu belicosa fueron llevados cautivos por el rey de Asiria en el año 740 a.C. No hay tiempo suficiente para leer todas las citas, porque quiero llegar a un punto. Amón, dice la Biblia, el rey tomó sus tierras, tomó sus ciudades. 12,000 de estos hombres, hay una profecía que dice que en el futuro serán sellados por Dios en un día futuro. Pero a pesar de toda la gloria que había sobre ellos, a pesar de todas las bendiciones que había sobre ellos, a pesar de todo el poder, la fuerza, la velocidad que ellos manejaban, a pesar de la genética que ellos tenían, la Biblia dice que un día, cuando ellos bajaron la guardia, cuando ellos se descuidaron del Dios Todopoderoso en su relación, a partir de allí comenzó el final de su vida como guerreros. ¿Eso qué quiere decir?
que no importa cuántos talentos tengamos, no importa cuán buen predicador, cantante, músico, no importa cuán buen evangelista sea usted, no importa cuánta genética tenga, no importa que usted diga soy hijo de Dios, inclusive si usted descuida su relación con Dios, nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Sin Dios estamos perdidos. ¿Y sabe por qué razón tomamos la decisión de venir a este lugar? Porque creemos que el Dios nuestro está con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién está con nosotros? Pero para que Dios esté de nuestro lado, nosotros debemos estar de su lado. Amós capítulo 3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No solo se aplica en relaciones humanas, también en nuestra relación con Dios. Usted no puede decir, soy hijo de Dios, si usted anda en contravía de la voluntad de Dios. ¿Cierto que sí? Ahora, preste atención. Aquí vamos a ir tocando algunos aspectos. Voy a saltar varios por razones de tiempo, porque quiero enfocarme en un aspecto trascendental. A partir del momento en que nosotros obtuvimos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios, a través del nuevo nacimiento, a través del nombre de Jesucristo, a través de la palabra de Dios y a través de la obra del Espíritu Santo, nuestra genética, nuestra herencia, nuestro carácter espiritual no están determinados por nuestro pasado ni tampoco por nuestros antepasados. Es decir, cuando usted ha recibido el llamado a ser hijo de Dios, porque en el mundo, todo el mundo dice que son hijos de Dios, pero resulta que la Biblia habla de hijos de Dios y de criaturas de Dios. Una cosa es ser criatura de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. La Biblia en Juan capítulo 1 dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Es decir, no todos son hechos y son hijos de Dios, sino que la Biblia dice que incluso somos adoptados para ser hijos de Dios. El punto clave aquí es que cada persona aquí tiene dos batallas. Diga, Dios nos llamó para la guerra, para el combate, para la batalla. Pero ¿sabe una cosa? Escuche, cuando Dios nos llama, debemos entender que nuestro Padre Celestial, dice la Biblia, en 1 Pedro 1, 18 al 19, dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. La Biblia dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero escuche esto, usted puede ser de aquellos que ha tenido un encuentro con Dios, pero si usted no entiende cuáles son los niveles de ataque que sufrirá el Hijo de Dios, entonces fácilmente usted puede desistir y puede verse envuelto en tremendas batallas, incluso puede verse destruido en su vida espiritual. Ahora bien, diga conmigo, Dios nos preparó, nos capacitó, nos ungió para vencer. Pero escuche, la guerra no comienza solo afuera, sino que hay una guerra que es la más difícil de vencer, y es la guerra interna. La Biblia dice que Gad era hijo de Jacob. El nombre Jacob significa el suplantador, el usurpador, el engañador. Además de ello, fue reclamado por Lea. La maternidad fue reclamada por la mujer que no era realmente biológicamente su mamá, pero ella lo reclamó como su hijo. Y Lea en la Biblia significa lánguida, debilitada, cansada y fatigada. Pero la Biblia dice que él, en gracia, en voluntad de Dios, nació a través de Silpa, y el nombre Silpa en la Biblia significa la que destila o gotea mirra y fragancia. Ahora, humanamente, Gad
tenía una genética de usurpador, una genética de engañador, una genética de un mentiroso, porque su padre biológico le había heredado ser un mentiroso, un engañador. Pero como si fuera poco, la vida misma lo estaba reclamando para ser un cansado, un debilitado y un fatigado. En otras palabras, cada persona sentada en este lugar, si echa un vistazo a sus antepasados, no todo fue malo, pero hay cosas de nuestros antepasados que no nos convienen como hijos de Dios. Usted no puede decir soy hijo de Dios y seguir siendo un mentiroso. Usted no puede decir soy un hijo de Dios y seguir siendo una persona que todo el tiempo vive cansado, debilitado y fatigado. Es verdad, hay momentos de fatiga, momentos de dolor, pero usted debe entender que cuando usted se pone bajo la gracia, la Biblia dice que él nació no de esta mujer llamada Lea, sino de Silpa. Y el nombre Silpa lo que significa, y eso fue lo que me llama la atención, es que significa ese destilar fragancia y ese destilar mirra. Y resulta que mirra en la Biblia es un elemento para purificar, pero también era un elemento relacionado con muerte, relacionado con sufrimiento. Si usted quiere llamarse hijo de Dios y usted quiere de verdad representar a su Padre, usted debe aprender a morir a ciertas cosas terrenales. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas deben quedar enterradas. De aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra fragancia significa, en la aplicación, significa adoración. Usted fue diseñado para adorar a Dios. Diga, mi boca está diseñada para adorar a Dios. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Ahora bien, Gad, a pesar de todo eso, él tuvo privilegios. Realmente no alcanzo a decir todo lo que quiero enfatizar, pero quiero enfocarme solo en el último punto de todo ese mensaje. Número uno, Gad, dijimos que era un hombre que Dios le había dado genética poderosa, nació en gracia. Gad recibía sobre su familia y sobre su genética, sobre su linaje, una profecía que decía, y esa es la profecía poderosa, que está en Génesis 49:19. Escuche lo que dice. Dice la Biblia que Jacob profetizó que los descendientes de Gad serían presionados por fuerzas hostiles, pero las resistirían y vencerían. Ahora bien, lo que dice la Biblia es, Gad dice, a Gad lo atacará un ejército, pero después él lo perseguirá. En otra versión dice, Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se matan en retirada. Ahora, esas palabras poéticas y proféticas, si son sacadas de contexto, tal vez no se entienden mucho, pero resulta que cada profecía era una sentencia sobre una familia, sobre un linaje. Y me llama la atención a mí que cuando Jacob hablaba de algunos de sus otros hijos, lo que él hablaba era bendición, él hablaba vida, rama fructífera, él decía cosas maravillosas acerca de otras, de las tribus que vendrían después de él. Pero me llama la atención que cuando se dirige a Gad, debido a la genética que había incorporada de guerrero, de valiente, belicosa en ellos, dice que Gad sufriría ataques, vendrían gente contra ellos, ejércitos contra ellos, que los atacarían. Pero dice la Biblia que luego a la postre o al final él los perseguiría y él saldría victorioso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este es el mismo destino de la iglesia, de los que tienen la genética de Dios. Deuteronomio 28:7 dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti.
¿Qué quiero decir eso? Quiere decir que el problema de los gaditas no estaba en su genética. Ellos tenían genética de guerra, pero la profecía decía que ellos iban a ser atacados. Pero lo que los gaditas nunca pensaron era que el ataque no solo era de afuera, sino que el peor ataque iba a venir de adentro. Cuando usted va al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, usted encuentra un gadita llamado, no tiene nombre, pero tiene el título de los de esa región. Dice que era el Gadareno. ¿Cómo dice? Diga, el Gadareno. ¿Cuál era el problema del Gadareno? La Biblia dice que cuando Jesús se encontró con el gadita llamado Gadareno, ese hombre tenía dentro de su cuerpo una legión de demonios. Y una legión, algunos dicen que eran 2,000 demonios, otros dicen que eran 6,000 demonios. Pero todo era que era una multitud de demonios que estaban metida dentro del cuerpo de un gadita. Ahora, cuando un gadita recibe la profecía de que él iba a vencer contra todo ataque exterior, la cuestión era que él también debía entender que el propósito de Dios no solo era que él venza contra los ataques de afuera, sino que él aprenda a vencer lo que viene de adentro. Y hermano, ahí es donde está la mayor batalla del cristiano. Aquí adentro hay cristianos que le están dando espacio al enemigo dentro de su corazón. Amén. Puede que no estén poseídos, pero por poco y lo están. Puede que un demonio no se les haya metido, pero sí le han dado un lugar al diablo en su vida. Le han dado un lugar de su corazón a Satanás. Y note usted que la Biblia dice, ¿cómo serían los gaditas? ¿Cómo serían? El fiel retrato de ellos era el gadareno, porque dice la Biblia que lo ataban con cadenas, con grillos, y nadie lo podía dominar. Él rompía las cadenas, él rompía los grillos. Era un hombre brutal. El texto que leímos para iniciar dice que ni siquiera usaba ropa, estaba como loco. Estaba entre los cementerios, en los sepulcros, se golpeaba a sí mismo, se hacía daño. Algo parecido sucede con aquellos que son hijos de Dios, con aquellos que tienen genética de ganador, genética de campeón, pero cuando empiezan a abrir puertas al enemigo en sus vidas, entonces no necesitan que alguien les haga daño, sino que las decisiones que toman les hacen daño a ellos mismos se sacan, ellos mismos se golpean, empiezan a estar apegados hacia la muerte como estaba aquel hombre. Pero yo quiero decirle en este día que el Dios nuestro está aquí con un propósito. Él nos ha traído para declararnos a nosotros que en Él somos más que vencedores, no solo vencedores, sino más que vencedores. Pero yo quiero hablarle a un gadita espiritual, alguien que su rostro es como el rostro de león, y si no, mire el que está a su lado y mire la pinta de león que tiene. Alguien que está allí. Yo quiero decirle que aquí hay gente que es un león. Venga, hermano Julio, un momento aquí al frente. Él es el hombre que Dios usó porque él fue el primero en decidir quedarse a ser parte de la iglesia séptima hace 5 años. Y es un león. ¿Por qué? Porque ha sido golpeado, ha sido azotado en muchas áreas. Pero con todo eso, aquí está orando, aquí está saludando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Los que lo conocemos bien de cerca sabemos de lo que hablamos. Sabemos lo que le ha tocado vivir. Y algo parecido a lo que le ha tocado a él, pero con diferentes problemas, con diferentes nombres, nos ha tocado a cada uno de los que estamos aquí. Esta iglesia séptima nació en el corazón de Dios, no porque se oiga bonito, no porque sea un título bonito, sino porque creemos que nacimos en el corazón del león de la tribu de Judá. Y resulta que la Biblia dice que Satanás se cree un león, pero no es un verdadero león, porque anda como león, pero no es un verdadero león. El Dios de esta iglesia, Él es el verdadero león de la tribu de Judá. Yo pregunto, ¿cómo se llaman los hijos de los leones? Leoncillos. Dígale que está a su lado, diga, tú eres un leoncillo.
Y aquí viene el texto poderoso que a mí me impactó. Cuando leí esto, yo quiero darle la alternativa. Los gaditas, es decir, la iglesia, fue diseñada para el combate. Fue diseñada para la guerra. Por algo Efesios 6 habla de la armadura de Dios. Y la armadura no se la ponen para que usted esté allí todo elegante. Usted no quiere ensuciarse la zurda, no. Usted sabe que la armadura es para la guerra. Yo quiero darle gracias a Dios porque en esta iglesia hay guerreros. El lunes, el martes, el miércoles y todos los años he visto guerreros. Algunos de ustedes ahora, esta noche están con corbata, esta noche están bien vestidos, esta noche están bien elegantes, hasta se bañaron, gracias a Dios. Pero lunes, martes, miércoles, aquí usted miraba a algunos hermanitos empolvados, todos sudaditos, cansados. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos saben qué clase de genética tienen. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios me llamó para tener genética de gente que se mueva, gente que trabaje. Y esos son los líderes que se necesitan. No son los líderes que digan, denme un micrófono, yo predico bueno. Denme un micrófono, que yo canto bueno. No. Se necesitan también aquellos guerreros que dicen, hermano, si hay que ir a orar, allá vamos. Ahora, el domingo pasado estaba predicando en el congreso, terminando un congreso en el Huila. Y recuerdo cómo a la hora de manifestarse un espíritu demoníaco en una mujer pasó al frente, un demonio de muchos años. Ella me dijo el nombre, lo reservo acá, pero me llamó a mí la atención cómo el espíritu humano atormentaba a esa mujer desde hace muchos años. Ella es una gadita, yo siento que esa mujer era una mujer de Dios, pero abrió una puerta en su vida. Un espíritu humano viene y la atormenta momentáneamente, aun cuando está en el culto, aun cuando está en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque con los demonios no se juega, así como con Dios tampoco se juega, y con el pecado tampoco se juega. Porque si usted juega con el pecado, usted sale perdiendo. Si usted juega con los demonios, usted también sale perdiendo. Y si usted juega con Dios, la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Amén. Gloria a Dios. Entre ustedes aquí hay gente que Dios la diseñó para ser garitas, guerreros. Y lo que tú estás viviendo ahora, ese problema, esa lucha, esa dificultad, esa lágrima, esa aflicción, esa desesperación, ese problema familiar, matrimonial, no sé lo que tú estés viviendo, tú debes ver cuál es la fuente. Si la fuente viene de afuera, Dios te diseñó para vencer a los ataques de afuera. Pero si la fuente viene de adentro, es decir, por tu propio mal carácter, por tu propio mal temperamento o hasta por un espíritu que el enemigo quiere infiltrar en tu vida, tú tienes en este día el poder de entender que si eres hijo de Dios y eres el león, la Biblia dice que nosotros entonces somos leoncillos. Y si somos leoncillos, mire lo que dice la Biblia. Escuche, esto es serio. La Biblia dice que como rugido de cachorro de león en la ira del rey, y el que lo enfurece peca contra sí mismo. Quiere decir que si el enemigo se mete con nosotros solos, nosotros estamos perdidos. Si usted se enfrenta a la vida solo, usted está perdido. Pero si usted sabe que usted no es el todopoderoso, sino que detrás de usted, aunque usted es solo un leoncillo, usted ha aprendido el secreto del leoncillo. El leoncillo, cuando se siente asediado por el peligro, él empieza a rugir, empieza a hacer un gruñido especial. ¿Para qué? Para que el león, su papá, venga. Así mismo nosotros hemos aprendido. Cuando usted está pasando los peores momentos de su vida, usted no va a quejarse, no va a retirarse. Usted lo que va a hacer es a doblar su rodilla delante de Dios en oración, rugiendo, y el león de la tribu de Judá, él responde. Yo siento la presencia de Dios aquí. Si alguien puede dar un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Para terminar aquí, los gadarenos
eran descendientes de Gad. Pero había algo que un judío nunca podía hacer, y era cuidar cerdos. ¿Y sabe qué sucedió? La Biblia dice, y la historia geográficamente muestra, que en la tierra de los gadarenos, lo único con lo que ellos se alimentaban y sobrevivían era con cerdos. La Biblia dice que cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno, dice que los demonios se fueron a una manada de cerdos, a un hato de cerdos, se despeñaron. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque el gadareno tenía genética de valiente, tenía cara de león, tenía apariencia de guerrero, era un hombre diseñado para la conquista, para vencer, no para estar cautivado, sino para ayudar a otros a libertar, para ayudar a otros a conquistar. El problema de los gadarenos es que ellos violaron las normas morales de Dios del Antiguo Testamento, de no tocar cosas impuras, de no alimentarse con cosas impuras, y no solo eso, sino que comenzaron a hacer negocio con lo impuro. Y ahí está el problema de muchos cristianos. No importa cuánta gloria, cuánta unción tenga usted, hermano, Dios en su misericordia le usa a usted, me usa a mí, aún a pesar de lo que usted y yo somos. Pero yo les decía en el último mensaje del jueves pasado en el otro salón, les decía, Dios nos ama tal como somos, pero no nos quiere así como somos. Por eso Él quiere cambiarnos y transformarnos. Hermano, el destino de un gadita, o en otras palabras, el destino incluso de un hijo de Dios, que diga, tengo genética de Dios, ya me bautizaron en el nombre, ya recibí el Espíritu, ya tengo la palabra, ya fui adoptado por Él. ¿Sabe cuál es el destino? El destino es alimentar cerdos. Si se descuida de las normas morales de Dios, si se descuida de su relación con Dios. Mi pregunta en esta noche es, para todos los que dijeron, soy hijo de Dios, ¿cómo está tu conexión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque así como a los gaditas, por poderosos que eran, cuando bajaron la guardia, los pudieron llevar cautivos, así mismo te puede pasar a ti. Aquí no hay ni uno solo, empezando por quien les habla, que pueda ser exento de fallar si bajamos la guardia. Dígale que está a su lado, cuidado con bajar la guardia. Dígale que está a su lado, no te descuides. Dígale, cuida lo que Dios te dio. Yo quiero en este día simplemente decirle que así como ese hombre que era un individuo con genética de campeón, pero cuando fue vencido se miraba como un monstruo enloquecido. Eso mismo le pasa a una persona. Cuando una persona pierde su conexión con Dios y se olvida de la genética, de lo que hay, de la inclinación. Escuche, si el Dios nuestro es santo, quiere decir que los hijos de Dios debemos ser santos. Si el Dios nuestro es misericordioso, quiere decir que los hijos de Dios debemos ser misericordiosos. Si el Dios nuestro es verdad, quiere decir que los hijos de Dios debemos hablar verdad. Pero si usted está teniendo problemas con su lengua, está teniendo problemas en su área, en cualquier área de su vida, esta es la noche para que usted le diga a Dios, Señor, yo quiero aprender a portarme como un hijo tuyo. Yo quiero orar por unas personas en esta noche, aprovechando este lugar. Vengan aquí al frente, aquellos que saben que Dios los diseñó con un propósito especial. Vengan aquí al frente, aquellos que saben que Dios tiene un plan para su vida. Yo quiero que Él se ponga de rodillas y suavemente ponga el personal ahí en un momento. Inclínese delante del Señor esta noche. Allí de rodillas, usted que es diseñado con genética de campeón. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un individuo que tiene genética de campeón. Es decir, una persona como usted o como yo, que hemos recibido a Jesucristo en nuestra vida. Una vez que lo recibimos, debemos entender que no importa cuántas tormentas o ataques levante el enemigo para tratar de impedir que un gadita como usted salga vencedor.
vencedor. Cuando Dios se propone hacerlo, nada ni nadie lo puede impedir y nadie ni nadie lo puede detener. Yo quiero que incline su rostro allí donde está y piense en ese hombre llamado el Gadareno. Muchos piensan en él solo como en aquel endemoniado, pero no entienden que era un hombre que Dios lo había diseñado con propósito. Era un hombre que Dios le había dado propósito, unción, fuerza. Dios le había dado un linaje, le había dado propósitos para crecer, le había dado propósitos. Y hermano, yo le estoy invitando en este día y me alegra mucho ver a la gente allí de rodillas delante del Señor. Los que pueden arrodillarse allí donde pueden en su lugar está bien. Los que pueden inclinar su rostro está bien, pero lo que yo le pido en este día es que usted en este día entienda que Dios a usted lo diseñó con un propósito especial. Si usted en esta noche está luchando con algún área de su vida, no sé cuál fuera, no sé cuál sea, cualquiera sea el área de lucha, de batalla que usted esté teniendo, tal vez su problema no sea con demonios, pero sí es consigo mismo. Tal vez usted dice: Señor, tú me has dado poder para vencerlo de afuera, pero estoy perdiendo la batalla conmigo mismo. Alguien entre ustedes puede estar perdiendo la batalla contra su propio ego, contra su propia carne, contra su propia vida. Están perdiendo la batalla, pero en este día la Biblia dice que cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos, inmediatamente aquel hombre que nadie podía detener, que nadie podía ayudar, la Biblia dice que él se postró delante de Jesús y le dijo, aunque no era él directamente, pero eran los espíritus dentro de él que decían: ¿qué tienes contra nosotros, oh Hijo del Altísimo? Lo que estoy queriendo decir es que cuando Dios se propone levantarte a ti, si Dios te ha dado un talento, un don, un ministerio, algo que te da Dios, es para que lo uses para la gloria de su nombre. Y yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que a partir de este día todos los que estaban caídos se levantan, todos los que estaban caídos vuelven a levantarse, porque Dios no te llamó para estar caído, Dios no te llamó para estar vencido, Dios te llamó para ser más que un vencedor. Cuando lo creen en esta noche, si usted lo cree, entienda que Dios no te está preparando solamente para pelear, solamente para vencer, sino también para levantarte cuando has caído. La Biblia dice 7 veces caerá el justo y se levantará. Levanta tus manos y alaba a Dios si puede. Levanta tus manos y alaba al Señor. Y dile: Señor, dame fuerza. Una vez más vengo delante de tu presencia. Señor, ahora entiendo. Yo no puedo comportarme de una manera cobarde porque tengo genética de león. Yo no puedo retroceder, yo no puedo renunciar, yo no puedo volver atrás. Debo seguir adelante. Alguien aplaude la presencia del Señor. Alguien aplaude la presencia del Señor en esta noche. Hoy yo siento que en este día Dios está levantando a un caído. Dios está levantando la vida de alguien en esta hora. Eso es. Dios está derramando su gloria. Dios está derramando de su espíritu. Esas lenguas, eso es lo que está sintiendo. Es síntoma y señal de que Dios te está diciendo: he escuchado tu dolor, he escuchado tu clamor, he visto tus lágrimas, he visto tu dolor, iglesia, he visto tu dolor, hermana, he visto tu dolor, hermano, he visto tu sufrimiento, pero te estoy recordando que no tienes cualquier clase de genética. El Dios nuestro no retrocedió ante nada. Esta iglesia no puede retroceder ante nada. Tú no puedes renunciar por cualquier cosa. Lo que a otro lo que escuchó, a ti te hará más fuerte para su gloria. Si puede dar ese aplauso al Rey Bendito con toda su alma. Oh, el digno de suprema oración, el digno de suprema alabanza, el digno de todo reconocimiento. A su nombre sea toda la gloria.
Yo quiero invitarles a ponerse de pie a todos, por favor. Allí donde está, tome la mano del que está a su lado, tome la mano, con todo el respeto. Y así vamos a cerrar este culto en esta noche. Con todo el respeto, tome la mano del que está a su lado.